Secretario asistente del Tesoro estadounidense Marshall Billings Lea participó de una conferencia en el Centro de Estudios Brookings de Washington. En la ocasión, entre el hiperfrondoso ya camino de desinformaciones sobre Venezuela, pues propuso un nuevo tema que aún está en fase de desarrollo de guión, ¿no? Hablamos de la minería de oro y la venta que se pretende criminalizar que estuviera haciendo el Estado venezolano de nuestros recursos auríferos. Una semana más tarde, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, anunciaba nuevas sanciones contra el sector aurífero venezolano y en sus comentarios, que estaban previamente planeados, estableció prohibiciones a individuos u entidades para la compra de oro venezolano porque al presidente Trump no le gustan los dictadores ni los déspotas, pues parece que no les están llegando los cables informativos a las oficinas de los funcionarios públicos en Estados Unidos, porque hacía pocos días el presidente Trump había exclamado: señor presidente, señor primer ministro, señor rey, señor dictador, señor quien quiera que estamos protegiendo, tienen que empezar a pagar por su seguridad, dejando en claro que los regímenes dictatoriales con los que empatiza Estados Unidos son aquellos que exterminan a los pueblos enteros con bloqueos crueles o aquellos que descuartizan a sus ciudadanos en sedes consulares. Pero por supuesto que esa amistad tiene un precio. El imperialismo es una categoría política, es una categoría científica. Lenin, en el prefacio del libro La economía mundial y el imperialismo, puntualizaba que este interés para el materialismo histórico, entender que el imperialismo es el problema esencial a estudiar para poder entender la transformación del capitalismo en la contemporaneidad, y que corríamos, de hecho yo diría que incluso corremos el peligro de reducir el concepto científico de imperialismo a una expresión injuriosa. Un año después de ese prefacio, el propio Lenin pues profundizaba sobre esta materia en el imperialismo, fase superior del capitalismo, y planteaba entonces los 5 rasgos esenciales que le distinguen. En primer lugar, el elevado desarrollo de la producción capitalista que conduce al monopolio. En segundo lugar, el nuevo papel de los bancos y la fusión de estos, en tanto que el capital industrial lleva a la formación del capital financiero y al poder de la oligarquía financiera, por lo que la exportación del capital adquiere una importancia muy grande que supera a la exportación de las mercancías, y esto a su vez conduce a la formación de asociaciones de capitalistas internacionales que se reparten el mundo, y por último, la terminación de este reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Ahora, para que el imperialismo de la corporatocracia gobierne a sus anchas, ellos necesitan exterminar un concepto que fue necesario para determinado momento del desarrollo capitalista, y me refiero a los estados-nación. Al menos esto lo requieren en aquellos países donde expolian sus recursos, tanto naturales como humanos. Es por eso que el neoliberalismo busca suprimir el papel del Estado y también desreglamentar todo el mercado. La voracidad de los recursos de la corporatocracia les obliga entonces a conquistar territorios. En función de eso imponen un relato político para plantear como objetivo, por ejemplo, cambios de régimen en determinados estados-naciones que, por despertar sus apetitos, son necesarios para ellos. Y a partir de la manipulación, a partir de la desinformación, a partir de la propaganda, esa necesidad que es de las corporaciones empieza a ser publicitada como una necesidad colectiva, universal y moral. Ahora vamos a permitir que sea el propio Billings Lea el que nos brinde el camino de demostración de esta hipótesis. Vamos a navegar a África. Del medio centenar de países que conforman el continente africano, al menos 32 han vivido conflictos armados en los últimos años. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos envió por lo menos 1.500 millones de dólares en armas, se invirtió en entrenamiento para la guerra, preparando el terreno para la violencia que les azota. Desde 1991 a 1995, hablo después de la desintegración de la Unión Soviética, el envío de armas
armas, pues lejos de disminuir, se incrementó. Para ilustrar el concepto de repartición del mundo que Lenin nos plantea, vamos a recordar el caso de Sierra Leona. En 1991 comenzó la guerra civil en ese país y hubo varios factores descritos como desencadenantes de la violencia. Por ejemplo, entre ellos se mencionó la pobreza, la inseguridad, la exclusión política y económica, las fallas de la gobernabilidad, el abuso del poder. Pero vamos a dejar que la ONU nos los cuente. Ellos lo plantearon de la siguiente manera. El conflicto en Sierra Leona se remonta a marzo de 1991, cuando combatientes del Frente Revolucionario Unido iniciaron una guerra desde la parte este del país, cerca de la frontera con Liberia, para derrocar al gobierno. Uno de los rasgos distintivos de esta guerra fueron precisamente los llamados diamantes de sangre, que son aquellos que se extraen bajo condiciones de esclavitud dentro de una zona de guerra y que sirven como materia de intercambio para el financiamiento del conflicto. Alegando preocupaciones como la guerra en la Sierra Leona, por ejemplo, la ONU también se planteó crear un llamado proceso Kimberley, que sirve para garantizar que los diamantes que se vendan en el mundo pues estén limpios de esclavitud y de conflicto. Bajo la doctrina de la responsabilidad de proteger, en Sierra Leona se ejecutó una intervención que fue calificada de humanitaria y liderada por la Gran Bretaña de Tony Blair. Uno de los factores fundamentales al momento de discutir esta doctrina de la responsabilidad de proteger es que es deliberadamente ambigua. Es decir, el mundo no conoce exactamente qué escenario origina esa responsabilidad, ni cuál alcance o cuál es su objetivo, y cabría esperar que si ellos hacen una invasión en nombre de la población civil, por lo menos que las condiciones de vida de las personas que dejaron vivas pues mejoren, ¿verdad? Si ordenamos los países en función de su índice de desarrollo humano, Sierra Leona se encuentra en el puesto 184 del ranking de desarrollo humano. La esperanza de vida 16 años después del fin de la guerra es de 51 años. Hace pocos meses una de las organizaciones de la sociedad civil que supervisa a Kimberley, el proceso Kimberley en Sierra Leona, emitió un comunicado renunciando a su participación dentro de este proceso porque ha perdido legitimidad. Los controles internos que cumplen los gobiernos no proporcionan la evidencia de trazabilidad y la diligencia debida necesaria para garantizar que la cadena de suministro de diamantes esté efectivamente limpia, legal y sin conflicto. De acuerdo con Lucy Scott de la Universidad de Bradford, a pesar de un aumento significativo en las exportaciones de diamantes, se estima que cientos de millones de dólares en Estados Unidos siguen siendo ilegalmente traficados fuera de Sierra Leona por año. A simple vista, entonces, es evidente que el papel de Tony Blair en la intervención de ese país no fue tan responsable ni tan protector como se dijo. La responsabilidad de proteger se ha convertido en un concepto para ocultar la expansión imperialista y destrozar los principios consagrados en el derecho internacional, como lo son la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En el año 2002, los llamados líderes del G8 se reunieron para formar una nueva alianza de desarrollo de África, ¿no? A partir de entonces se firmaron una serie de acuerdos entre los países del G8, varios gobiernos africanos y empresas transnacionales que exigen las empresas reformar las leyes de tierras o modificar otras políticas para facilitar así la inversión privada en esos países africanos. En diciembre del año 2006, por recomendación de Donald Rumsfeld, el presidente Bush anunció la creación de un comando militar para cubrir al continente africano. Así surgió lo que llamamos AFRICOM, que es la toma militar de Estados Unidos de ese continente. Utilizando como cobertura las supuestas operaciones humanitarias, esa estructura militar estadounidense recluta y forma en los países africanos y a la vez controla la explotación de las materias primas como el petróleo, el diamante, el oro y otros minerales que son imprescindibles para la tecnología.
Un ejemplo muy ilustrativo de lo responsable y de lo humanitarios que pueden llegar a ser los norteamericanos en la región fue la crisis del ébola, cuando Obama, por ejemplo, mandó militares y no médicos para atender la crisis que generó la enfermedad. Para entonces el Africón además ya existía. Pero vamos a ver otro ejemplo de cómo el imperialismo se beneficia de estas guerras. De 1996 al 2002, en la República Democrática del Congo se sufrió una guerra devastadora y el número de víctimas mortales se calcula que llegó a 5 millones de vidas. La guerra, como en todos los casos, fue patrocinada por las corporaciones occidentales que necesitaban controlar la riqueza de la región, y en el Congo se halla el 80% de las reservas de coltán. Vamos a citar a Keith Harmon. El boom de la alta tecnología de los años 90 hizo subir el precio del coltán. En 1996, Estados Unidos patrocinó una invasión de fuerzas militares de Ruanda y de Uganda, que ingresaron por el oriente de la República Democrática del Congo. Hacia 1998 tomaron el control y ocuparon las áreas mineras estratégicas. Muy pronto el ejército ruandés comenzó a hacerse de más de 20 millones de dólares al mes con la minería de coltán. Aunque el precio del metal ha caído, Ruanda mantiene su monopolio de la explotación y el comercio del metal de la República Democrática del Congo. Existe una lluvia de informes sobre desenfrenados abusos de los derechos humanos en esa región minera. Fin de la cita. Certificado por el Grupo de Verificación de Noticias del Proyecto Censurado, las investigaciones publicadas por ese autor en conjunto con David Burowski denunciaban un tejido de corrupción estadounidense y variados conflictos de interés entre corporaciones mineras como Barrick Gold, por ejemplo, y el gobierno de los Estados Unidos bajo las administraciones de George W. Bush, bajo la administración de Bill, incluso bajo la administración de George Bush padre. En el juego también participaban distribuidores norteamericanos de armas como CIMAX o las compañías que fabrican material de guerra para el Pentágono, eufemísticamente llamadas como proveedores de defensa, como Lockheed Martin, como Halliburton, como Raytheon, Bechtel, etc. Otro caso que hemos trabajado en ocasiones anteriores es la invasión a Libia, encabezada por el Premio Nobel de la Paz Barack Obama. Desarrollo humano más altos del continente, las reservas internacionales más poderosas de la región, bajo la doctrina de la responsabilidad de proteger ese país fue invadido. Así lo cuenta la ONU. En una resolución adoptada con 10 votos a favor y 5 abstenciones, las de China, Rusia, India, Brasil y Alemania, el Consejo autoriza a los Estados miembros de Naciones Unidas a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles de los ataques de la fuerza del gobierno. El texto, promovido por Líbano en nombre de la Liga Árabe, Francia y el Reino Unido, también refuerza el embargo de armas impuesto anteriormente a Libia. La zona de exclusión aérea prohíbe todos los vuelos en el espacio aéreo de Libia, excepto los que transporten ayuda humanitaria o evacúen a nacionales de otros países. Ahora, los aliados occidentales bombardearon Libia y aunque no podían incursionar directamente en el territorio, las bandas paramilitares financiadas por ellos se encargaron de la guerra en ese terreno. La ONU entonces de lo que es responsable, y todos esos países, es de haber convertido a Libia en el epicentro del tráfico de armas y de esclavitud humana del mundo, y además protegieron a las bandas armadas terroristas que han destrozado ese Estado-nación. Obama protegió tan poco y fue tan irresponsable que reconoció que su peor error fue no pensar en el día después de derrocar a Gaddafi en Libia. El forjamiento de conflictos y guerras empieza a expandirse como un virus en nuestra propia región. La doctrina militar estadounidense constituye hoy la más grande amenaza en nuestra América y también acude a la manipulación de los conceptos como la responsabilidad, la protección, la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera.
En ninguna parte del mundo, les puedo asegurar, el imperialismo ha actuado por motivos humanitarios. Lo que han hecho es destrozar por la vía del genocidio a naciones enteras en nombre de la humanidad, en nombre de la libertad y en nombre de la democracia. La corporatocracia que gobierna Washington tiene las manos manchadas de sangre y su riqueza es producto del saqueo y de la expoliación. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.